Para todos, buenos días. Por si acaso no soy la reencarnación de Albeiro, ¿ok? Así que no se emocionen. Bienvenidos a todos. Em, ¿Recuerdan más o menos lo que estuvimos hablando o lo que yo estuve hablando hace unas semanas atrás? ¿Recuerdan por lo menos el carrito de Jacobo? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Quizás no se acuerdan o no nos acordamos de qué fue lo que hablamos justamente ese día, pero creo que ese carrito fue exactamente, fue de obediencia, correcto. Y básicamente estuvimos navegando, literalmente. ¿Quién recuerda de quién estuvimos hablando? ¿Cómo se llama el personaje? Jonás. Ok, Jonás. Y podemos decir, como acabo de decir hace un momento, que estuvimos navegando y fue literal, ¿no? Vimos todo lo que él pasó, toda la travesía que fue en el mar. Dice que fue un gran pez. A veces decimos que fue una ballena, pero pues la Biblia no dice que fue una ballena, fue un gran pez. Para recordar un poco lo que estuvimos hablando en ese entonces, hay unas preguntas que van a aparecer en la pantalla y quiero que simplemente las anotemos si quieren, ¿ok? Pero más que anotar, que podamos pensar en esas preguntas y que nos ayuden a recordar un poquito de qué fue lo que estuvimos hablando. La primera pregunta es, ¿cuántas veces has estado seguro de lo que Dios quiere que hagas, perdón, y haces exactamente todo lo contrario? Como hizo Jonás. Dios le dijo, ve para allá, y él fue para allá. La otra pregunta es, ¿cuántas veces has dado cabida a un sentimiento que ofende a nuestro Señor, lo albergas en tu mente y en tu corazón y elaboras un plan para hacerlo? Esta es como un poco, y yo diría peor, porque si yo sé que no está bien, hago un plan y todo, o sea, hago todo un plan para hacer eso que va en contra de nuestro Señor. Una tercera es, ¿cuántas veces has invertido tiempo, energía y recursos para lograr ese plan? Entonces, hicimos todo para lograr ese plan que nosotros queríamos lograr, pero que estamos viendo que iba en contra de la voluntad de Dios, como le pasó a Jonás. Y por último, ¿cuántas veces has comprobado, perdón, has comprado un pasaje para irte en dirección contraria a la de Dios? ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu iglesia, gracias por cada persona que pudo llegar. Aún también gracias por esos que no pudieron llegar por diferentes razones o motivos. También te pedimos que tú también le guardes a ellos y que también nos guardes a nosotros. Que tu palabra, Señor, hoy pueda llegar a nuestros corazones y que pueda penetrar, Señor, como tiene que ser, Padre. Y que la podamos tomar en cuenta, que pueda ser una palabra como es tu palabra, viva en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea quien guíe todo y no sea yo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la vez pasada llegamos hasta el Jonás capítulo 3. Jonás tiene 4 capítulos, hoy vamos al último, que es el cuarto. No voy a hablar de Jonás otra vez porque yo quiero o porque voy a seguir la secuencia, sino que creo que es lo que Dios quiere que hoy escuchemos. Del Jonás 4, del versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová Dios y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Fíjense que Jonás le está diciendo, Dios, yo sabía lo que tú ibas a hacer. Y él quería hacer como más, digamos, pilas que Dios. Él sabía que Dios le estaba mandando a hacer algo. Y todavía él le pregunta a Dios, pero no era eso lo que, lo que iba a pasar. Seguimos allí. Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo,
¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Allí no aparece, pero quiero que enfoquemos en la última parte que dice hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mm, Esa parte debería estar como en rojito, como para que no nos perdamos. Hoy he titulado esta predicación ¿Quién soy yo? Y no solamente quién soy yo, Moisés, sino quién somos nosotros. Vamos a entender el por qué esa pregunta y por qué el título de quién soy yo. Como primer punto, tenemos, Dios nos manda a ser imitadores de Él. Si recordamos lo que acabamos de leer en Jonás, vemos que Jonás podemos decir que él se parece a Dios, está imitando a Dios, porque dice que se enojó. Y no fue que se enojó como poquito, dice en extremo. Y se puso triste, fue una tristeza tan grande. ¿Por qué? Por lo que Dios había hecho con el pueblo de Nínive. Jonás, ¿será que se parecía a Dios? Nosotros, ¿será que nos parecemos a Dios? Probablemente en algunas cosas sí, pero en otras no, o en muchas no. Estamos en ese camino, en ese caminar donde Dios nos ayuda a ser cada día un poco más como Él. Jonás, sabemos que era un hombre que podríamos decir que agradaba a Dios, porque era un hombre que Dios lo usaba, por lo menos lo usaba para hacer cosas. Y a cada uno de nosotros, o quienes estamos acá, Dios, yo sé que a muchos de nosotros, o casi todos diría, o a todos, nos usa o nos puede usar. Pero eso no significa entonces que no vamos a hacer muchas veces lo contrario a lo que Dios nos manda a hacer, como vimos hace unas semanas atrás. Mm, También otra cosa que hay que notar aquí, en el versículo 2 dice, y oró Jehová Dios, perdón, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando en mi tierra? Lo que les comentaba ahorita. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tarde en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Hay, hay un, Vemos una actitud bastante, yo podría decir bastante grave en Jonás, ¿no? Y por hablar de actitud, hay algo que quiero comentarles. En mi país, en Venezuela, hay un dicho que tenemos, bueno, que tiene el zuliano, y Alejandro se lo sabe. ¿Cómo se llama, Alejandro? El dicho que nosotros decimos que nosotros somos ¿qué? La pepa del queso, dice. Se escucha ordinario, ¿sí o no? O por lo menos yo lo digo y se escucha muy feo. Aquí no está escrito, ¿ok? Lo pueden buscar luego por internet. Es la pepa ni siquiera queso. Exacto, es una cosa terrible. Ustedes dirán, pero ¿quién dijo que el queso tiene una pepa? Una pepa para nosotros es una semilla para ustedes, o realmente es una semilla, sino que nosotros muchas veces, como también ustedes, le cambiamos los nombres a las cosas. ¿Sí o no? Nosotros a la semilla le llamamos pepa. Por ejemplo, Jacobo, ustedes le preguntan y él nunca le va a decir semilla. Él ahorita en este momento le pregunta, él dice, no, una pepa, de cualquier fruta. Dice, una pepa, una pepa. El dicho viene porque el queso ya es delicioso, ¿sí o no? Si el queso tuviera una semilla en el centro, sería de lo mejor. Sería como que, wow, como un queso tiene una pepa o una semilla, perdón, es como que nos creemos lo mejor. Y podemos un poco comparar la vida de Jonás. Él se quería de lo mejor. Él no quería tener misericordia, así como Dios quería tener de Nínive, de esa ciudad. Entonces nosotros, aunque nos creamos muchas veces la pepa del queso, no lo somos. También fallamos, también tenemos errores. No estoy diciendo que entonces decir eso es algo malo, no. Son cosas de la cultura y de cada quien tiene sus cosas. Y eso está bien.
Pero lo que quiero es más enfocar es en la actitud de cuando nosotros decimos eso. No estamos creyendo mejores que otros. Entonces los otros no tienen oportunidad, pero nosotros sí. Dios sí puede tener misericordia de Jonás, pero de Nínive no, también puede. ¿Por qué no? Mm, eh, Pensemos por un momento cuántas veces hemos actuado o hemos sentido de la misma forma como actuó y sintió Jonás en su momento. En el versículo 4 dice, o Dios nos pregunta hoy a través de ese versículo 4, no está en la pantalla, dice, es una pregunta, dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y quizás en este momento pensemos, no, pero es que yo no me enojo cuando una persona hace algo malo y luego va y esa persona se arrepiente y el arrepentimiento es genuino. Y quiero que pensemos en eso, porque a veces podemos decir, no, no, yo estoy bien. Pero si esa persona me hizo algo mal a mí y esa persona luego vemos que hay un cambio en su vida y se arrepiente, nuestra actitud es como que, ay, qué bueno que se arrepintió. O hay una persona, digamos, que no es cristiana, pero sabemos, porque la conocemos, que ha robado, por ejemplo, ha matado, ha hecho muchas cosas malas, y esa persona se arrepiente y Dios le perdona. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que pensamos en ese momento? ¿Será que decimos, qué bueno, gloria a Dios? ¿O primero pensamos otra cosa? Quizás aquellas personas que no nos afectan, probablemente nos da igual. Pero ¿qué pasa, como dije al principio? Si fue una de esas personas que conocemos, o peor, que nos hizo algo a nosotros. Dice en el versículo 5, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Una enramada, todos saben que una enramada, ¿sí? Como decir en Venezuela diríamos como un toldo, como algo, pero una enramada es más como de palos o es como una casa, más o menos, ¿ok? Para refugiarse, para estar ahí abajo. Los que vemos como cuando vamos a la costa, por ejemplo, hay muchas enramadas. Seguimos en el versículo, dice, y se sentó debajo de la sombra, dice, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Mm, Hay una foto que quiero mostrar, que es de Jonás con el pueblo de Nínive. Mm, Esta es una foto, esta foto la saqué de un libro que tiene mi hijo, por cierto. Eh, Vemos que Jonás está allá arriba, ¿sí o no? Y me parece que está muy feliz. ¿Está feliz? ¿Ustedes cómo lo ven a Jonás? ¿Está como ellos que están acá abajo? ¿O está diferente? Está molesto. ¿Sí o no? Hay un árbol que podemos ver una planta que está seca. Pero quiero que enfoquemos en la cara, si se logra apreciar desde allá, de Jonás. Jonás estaba como así, como diciendo, vamos a ver si este arrepentimiento le dura lo suficiente a esta gente. Estaba así como que no, ya yo dije lo que me decía, pero él estaba molesto. Y él pensaba, yo imagino que él pensaba, ¿será que ese contentamiento que vemos ahí, si será real o será que no? A veces tenemos la esperanza de que ese arrepentimiento de una o unas personas no haya sido real, haya sido ficticio. Y tenemos muchas veces esa actitud como la de Jonás. O por lo menos yo muchas veces la tengo. O muchas veces me pasa. Podemos decir que esperanza es sinónimo de algo bueno o de algo malo. De algo bueno. No podemos tener la esperanza de algo malo. No. Si se puede decir tengo esperanza en, es porque quiero que algo bueno suceda. En cambio, Jonás era todo lo contrario. Mm, hay algo que quiero leer y es, muchas veces estamos como Jonás, siendo un espectador, ¿sí o no? Él está ahí mirando a ver qué pasa. Está molesto con Dios, molesto por lo que hizo, con una actitud incorrecta, y todos los demás están gozando y felices porque fue un pueblo que hizo muchas cosas malas, pero ahora se arrepintieron. Y Dios también nos dice que
el corazón alegre hermosea el rostro. Y podemos hacer esos rostros bien. Muchas veces somos espectadores que esperan la caída de los demás, pero no la victoria. Jonás esperaba la caída otra vez de ese pueblo. Él no esperaba la victoria. Y a veces podemos decir, no, pero es que yo no soy como Jonás. Yo creo que sí, a veces podemos llegar a ser como Jonás. Somos o llegamos a ser como él. Hay un versículo que está en Lucas 15:7. Es el versículo de la oveja, es el capítulo o el texto que habla de la oveja perdida. O sea, algunos conocerán el relato, otros no. Simplemente voy a leer un solo versículo. Y dice Lucas 15:7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice Dios que hay gozo en el cielo cuando un justo se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente. Tanto para las personas que no conocen de Cristo y llegan a los pies de Cristo, Dios está gozoso. Hay como una fiesta, hay como una celebración. Hay algo muy especial para Dios. ¿Y Jonás estaba así o no? Estaba todo lo contrario. Dice que estaba triste en extremo, enojado en extremo. Pero Dios, viendo la actitud del pueblo de Nínive, que se arrepintió, que Dios nos enseña que Él se goza por ese tipo de cosas. Y muchas veces nosotros, desafortunadamente, no nos gozamos cuando un justo o cuando una persona se arrepiente. Repito nuevamente, indistintamente si es creyente o no. Sigamos en Jonás 4, por favor. Jonás 4, versículos 6 al 8. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Alguien sabe qué es una calabacera? ¿O tiene idea? ¿Qué es una calabacera, Lina? Calabacera. No, no es una calabaza. No, ok. No. Luego vamos a, ok. Yo estaba como usted, así que no se preocupe. Yo tuve que investigar, porque no sabía, en mi cabeza había algo, un concepto, que no tiene nada que ver con calabaza, pero no sabía qué era. Luego tuve que investigar. Ya vamos a ver qué es una calabacera y qué nos quiere decir Dios a través de esta calabacera. Dice, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Por qué? Porque Jonás estaba molesto, como ya vemos. Aún viendo esa actitud Dios de Jonás, le da una calabacera, que luego vamos a ver qué es, para que él esté contento, para que se sienta bien. Seguimos leyendo, dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Y por qué no se alegró por las personas que se arrepintieron? Ah, ahora sí se alegró. ¿Por qué? Porque exactamente, porque era para él. Pero como era la otra persona, o el otro, pues en el caso del pueblo, ahí sí nos alegró. Pues repito, dice la palabra del Señor, estaba triste en extremo. Ni siquiera dice triste y más o menos. Estaba ahí como molesto, como... No, en extremo. Ah, pero ahora sí viene y se alegra. Y ahí es donde decimos cómo son las cosas realmente, ¿no? Se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, ¿qué preparó Dios? Un gusano, al cual hirió a la calabacera, o la calabacera, y se secó. Aconteció que al salir el sol, el día siguiente, preparó Dios un recio viento solano. Un recio viento solano es un viento con sol, una mezcla que está como en el desierto, es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, imagínense a Jonás en ese desierto.
Estaba contentico porque Dios le dio una calabacera, pero ahora se la quitó. Y ahora viene el viento solano, ese sol tan fuerte. Así cuando vamos para la costa, que eso no es nada comparado con el desierto. Estamos allá en la costa y nos estamos muriendo, mejor dicho. Cada vez que voy a mi ciudad, o que he tenido la oportunidad de regresar, o cuando vivía allá, eso es terrible. Es un sol impresionante. Es una cosa que, como diría un colombiano, me da mal genio, me saca el mal genio, porque es fuerte. Amo mi ciudad con todo mi corazón, pero la realidad es esa. El sol es terrible. Recuerdo cuando visitamos hace más o menos en el 2022, diciembre, para Navidad, fuimos a visitar a una amiga de mi esposa. Íbamos caminando, porque allá el transporte es difícil también, y pues allá no tenemos carro. Entonces íbamos caminando, tocó caminar como decir de aquí a, no sé, al Éxito, más o menos, un poquito más. Y yo llegué molesto a la casa de la amiga de mi esposa, porque ese sol era terrible, terrible. O sea, imagínese, Jonás, cómo, si ya estaba molesto por nada, ahora tenía razones, más razones para estar molesto. Imagínense esa escena. Seguimos leyendo, dice, y el sol lo hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Jonás repite mucho, o muchas veces esta parte, que él deseaba la muerte en vez de la vida, por la situación que estaba pasando. Ahora, mmm, quiero que recordemos dos palabras. La calabacera, que vamos a ver qué es, y el gusano. Y te dirán, ¿qué es eso que calabacera, gusano? Vamos a ver qué es. Ahí como segundo tema, o punto, perdón, es una pregunta. El punto siguiente es, ¿somos instrumentos útiles? Recuerden lo que le acabo de decir, que recuerden la calabacera y el gusano. Una calabacera es una planta, no es muchas calabazas o calabacitas, como decían por aquí. Es una planta. El punto es que se desconoce la identidad de esta planta, pero es una planta. ¿Okay? Más que un árbol como tal, es como una planta. En mi país hay una planta que quizás algunos conocen por ese nombre, que se llama parchita. ¿Alguien sabe qué es la parchita? Lina sabe. La maracuyá, exactamente. La parchita para nosotros, o para nosotros la parchita es para ustedes la maracuyá. Definitivamente, maracuyá es el nombre que aparece en el diccionario. Otra cosa que nosotros cambiamos. La maracuyá, ustedes saben cómo es la planta maracuyá, es como una enredadera, ¿sí o no? Ella se riega por todo. Si está en un techo, ella se va a regar todo el techo, todo. ¿Cómo? Es rastrera, exactamente. Ella comienza, sube, se despliega por todo donde esté. Por eso que hay que ponerla como en una cerca, por ejemplo, para que ella se pueda digamos, sujetar de ahí, para que pueda hacer su proceso. Mm, exactamente. Yo recuerdo en Venezuela, que en una casa que viví, había un techo de platabanda, acá dicen platabanda, que es como de concreto. No es de lámina, sino de concreto. ¿Sí? ¿O cómo dirían acá? Ok, plancha. Aquí hicimos platabanda, en Venezuela, perdón. Dicen, ok, una plancha. Y yo recuerdo que en esa plancha era grande, grande. Estaba el árbol o la planta de maracuyá o parchita regada. Y tenía maracuyá, estaban bien bonitas. Bueno, en realidad era del vecino. Yo me subí y ¿qué hice? Fui y... No, sí, exacto. Estaba en la platabanda. Y la planta venía era de la casa de atrás, ni siquiera del vecino, sino que como es una enredadera, subió y agarró digamos, para la casa de nosotros. Pero en realidad era una casa que era un terreno con dos casas. Estábamos nosotros y estaba el vecino. Pero como era vecino, era de confianza, yo igual no dije nada. Igual calladito me subí por las escaleras y agarré mis parchitas o maracuyá
y con eso hicimos un jugo. Y que Dios me perdone. Sí. Entonces, está esa planta. Entonces, imaginemos esa planta de maracuyá. Imaginemos que la planta que Dios le dio a la calabacera es una planta de maracuyá, un árbol de maracuyá. Recordemos que hizo Jonás al principio. No, para protegerse del sol, una enramada. Entonces, Dios permitió que esa maracuyá, o esa árbol de maracuyá, creciera en esa enramada. Porque pues yo me imagino que él hizo como palos o troncos, pero pues siempre el sol pasa. Y eso es difícil. Protege, pero no al 100%. Hay una mínima protección. Pero vemos que Dios es tan misericordioso con él, así como lo es con nosotros, que permitió que ese árbol creciera. Y le dio sombra para que él estuviera tranquilo en su malestar, como leímos en los versículos anteriores. Mm, ¿Creen ustedes que Jonás merecía esa calabacera? No la merecía. De una vez todos decimos no, pero Dios no dice no, porque Él tiene misericordia. ¿Qué es lo más lógico, entre comillas? Es que digamos no. Pues digo, si hizo algo mal, que coja su consecuencia. No tenga misericordia, Dios. Entonces comenzamos a tener la actitud de Jonás. ¿Por qué? Porque Nínive había hecho cosas malas. Y él pienso que le decía al Señor que huyó de Tarsis. ¿Por qué? Porque pensaba de la misma manera. No, que vayan y tengan sus consecuencias. Yo no los mando. ¿Qué es lo que decimos nosotros siempre? Yo no lo mandé. Ya está ahí, hizo lo que hizo. Ahora tome sus consecuencias. Pero Dios no es así. Vemos que aunque él tuvo una actitud incorrecta, y estamos viendo cómo es su actitud, aunque vimos anteriormente que sí, bueno, primero desobedeció, después se arrepintió, volvió, habló al Nínive, el pueblo se arrepintió. Él siguió lo que Dios le dijo, pero le costó, porque en su corazón, él, como vimos en los versículos anteriores, donde dice, pero que él sabía que eso iba a pasar. ¿Qué iba a pasar qué? Que Dios iba a tener misericordia, porque él sabe que Dios es un Dios piadoso y de misericordia. Y como él sabía y él conocía a Dios, él dijo, no, yo no voy para allá, yo mejor me voy para allá. Porque yo como humano, quiero que agarre sus consecuencias. Dice en Filipenses 2:21, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué pasó cuando Dios le dio la calabacera a Jonás? ¿Qué dice el versículo? Que se alegró, ¿qué? ¿Un poquito? Grandemente se alegró. ¿Por qué? Lo que discutíamos, porque estaba buscando lo suyo propio, lo que me convenía, lo que me hacía bien a mí. A mí no me importan los demás. Y muchas veces nosotros caemos en esa misma actitud. Poco, mucho, quizás unos más que otros, pero todos en algún momento caemos en esa actitud que tuvo Jonás. Ahora vamos a ver qué es un gusano. A ver, bueno, yo creo que saben qué es un gusano, ¿no? ¿Qué es un gusano? A ver, un insecto, un bicho. ¿Ah? Exacto. ¿Qué come el gusano normalmente? Plantas, las frutas, las hojas. ¿Sí o no? Ujú. Hay muchas plantas, hay muchas frutas que tienen gusanitos adentro, ¿sí o no? ¿Y cuántos de ustedes se han comido ese gusanito? Yo sí, no sé los demás, pero yo sí. Yo recuerdo que hay una planta, hay una fruta, bueno, todos la conocen, que es, ¿cuál es la fruta que tiene más gusanitos? La guayaba. ¿Y cuánta guayaba comí yo encaramado en una mata por allá con gusanos? Muchísima. Pero eso no me libró de la gripa. Aquí estoy con la gripa. En, el gusano es algún animal chiquitico, ¿sí o no? Podemos decir que depende el tipo o la especie de gusano, pero al fin y al cabo es pequeño. La función o lo que muchas veces él hace
que él come em, esas hojas de esas plantas. ¿Y qué pasa? Si se secan, ¿sí o no? La planta dependiendo el gusano, obviamente, pero normalmente vamos a hablar de ese gusano que seca las hojas, como pasó con la calabacera. Por eso leímos que Dios preparó la calabacera y luego preparó a ese gusano. ¿Para qué? Para que secara la planta de Jonás, o el árbol de Jonás, o lo que cubría a Jonás. ¿Con qué intención? Porque también Dios, aunque Él tiene misericordia, también Él nos tiene que enseñar. Y con eso Él le estaba dando una lección a Jonás, ¿ok? Por su actitud. Entonces, recordemos que la calabacera da sombra, ¿sí o no? Y el gusano seca o daña, ¿sí o no? Pero vamos a utilizar la palabra secar, o el verbo secar. La calabacera da sombra y el gusano tiene la función, digamos, o en este caso fue útil para secar esa planta. ¿Ok? Vamos a ver unas fotos como para que tengamos una idea del tema de la calabacera y el gusano. Eh, esa es una planta cualquiera. ¿Ok? Vemos que el gusano se estaba comiendo la planta y mire cómo va esa planta. Me imagino que era mucho más, aquellas ramas eran más altas, me imagino. Y mire cómo ya va. Ahora miremos el árbol de la calabacera. Más o menos así. ¿Okay? Repito, no hay una identidad clara de este árbol. Podemos imaginarnos lo que queramos porque no hay. Exactamente, se parece a la hoja del vino. Indistintamente si se parece a la hoja del vino, a la hoja de la maracuyá, a la hoja de lo que sea, lo importante es que la calabacera le daba sombra, perdón, a Jonás. Según parece que la hoja era un poco más grande de lo usual. Digamos que si imaginamos el árbol del maracuyá, más o menos las hojas son más o menos así. Pero parece que la hoja era más grande, por eso la sombra era mucho mejor. Entonces ahí vemos que ni siquiera Dios le da como una hojita pequeña, no, le pone una hoja grande por todo lado. Pero él no merecía eso, como diríamos nosotros. Entonces, ya con eso podemos tener una idea de lo que hizo el gusano. La anterior, Samu, por favor. Lo que puede llegar a ser ese gusano que seca la planta y lo que hace la calabacera, que es dar sombra. ¿Ok? Muchas veces, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos pensar y podemos evaluarnos y a veces estamos siendo útiles para hacer una calabacera o estamos siendo útiles a veces para ser como el gusano. Y no estoy ofendiendo a nadie, solamente es un ejemplo, ¿ok? Como para que quede claro. Pero si lo llevamos a nuestra práctica, a nuestra vida diaria, ¿será que somos calabaceras o será que somos, me disculpan, gusanos? También pasa eso, exactamente. Como Jonás, yo siembro mi calabacera para que me cubra a mí y yo estoy bien. Pero quiero enfocar más en eso y que pensemos y que le preguntemos al Señor y que nos preguntemos nosotros, ¿qué estoy siendo yo? ¿Un gusano o una calabacera? Recordando que el gusano seca o daña y la calabacera da sombra, protege. Entonces, pidamos a nuestro Señor, porque yo sé que a veces caemos en esas situaciones, porque yo soy el primero que cae en eso, de muchas veces ser un gusano, en términos del ejemplo. Pero es importante que podamos recordar que Dios quiere que seamos calabaceras, y no cualquier calabacera, sino calabaceras que dan sombra, que dan sombra. No simplemente una planta cualquiera por ahí, que no da sombra. Puede ser, no sé, imagínense cualquier planta que no da sombra.
Algo muy que podemos ver de la calabacera es que es una enredadera, ¿sí o no? Entonces ella como cubre, tiene esa capacidad de, como de esa protección. No es un árbol así y ya, que también da sombra, pero tiene, no solamente da sombra, sino que te cubre y te protege, como lo hace nuestro Señor con nosotros. Entonces, que podamos pensar en eso y meditar en que para qué estoy siendo útil, para ser una calabacera o para ser un gusano. Recordemos siempre eso, que le podamos decir a Dios, ayúdame, porque yo quiero ser una calabacera que da sombra. No quiero ser cualquier planta que da sombra pero no cubre, o que en medio da sombra, o que en medio protege. No, que así como tú me enseñas a mí, yo también lo puedo poner en práctica en mi vida para con otras personas. Porque ¿qué pasa? Como decía hace un rato, cuando alguien peca o está en pecado, pero luego se arrepiente, muchas veces tomamos la actitud de Jonás que se va por allá lejos. Y no es que simplemente se va por allá nomás, no. Se cruza los brazos y comienza a tener la esperanza de que esa persona caiga otra vez. Porque estamos enfocados en qué? En la caída, no en la victoria de esa persona. Al contrario, deberíamos, si una persona que está pasando por alguna situación difícil, que hizo algo malo, que va en contra de la voluntad de Dios, nuestro labor, si nos consideramos hijos de Dios, debe ser actuar como Dios actuó, indistintamente de lo que hizo, indistintamente de eso. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Nosotros muchas veces le hacemos la misma pregunta a Dios o decimos lo que Jonás le dijo a Dios. Como que, pero es que yo sé que tú eres piadoso, ¿qué tal? Pero si tú sabes, si sabemos, ¿por qué no lo hago? Porque no actúo de la misma manera que Dios me enseña que tengo que actuar. ¿Por qué me concentro en que pague, en su pecado? Sí, consecuencias vienen consecuencias. Ninguno de nosotros se libra de las consecuencias. Pero hoy Dios quiere que pensemos no en las consecuencias, sino en eso que Él hizo con ese pueblo que era pecador. Ahora continuamos en Jonás 9, perdón, Jonás 4, del 9 al 11. Dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Y se enojó así nada más. Dice, hasta la muerte. Imagínense cómo estaría ese hombre. Exacto. Se moría de las rameras que estaba, mejor dicho. Yo ni sé, pero ¿y a este hombre qué le pasa? A nosotros a veces también nos pasa eso. Quizás en menor escala, en mayor, igual, pero nos pasa. Andamos muchas veces en ese, digamos, en ese cuento, en ese plan. Y dice, y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, le dice Jehová a Jonás, le dice, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Es decir, se murió, se marchitó. Y Dios le pregunta a Jonás, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás no hizo nada para obtener esta calabacera. Nada, no hizo nada. Y se andaba, por decirlo de una manera, muriendo de rabia, de incomodidad, porque se le secó su calabacera. Y Dios lo confronta y le dice, tú tuviste lástima de ese árbol. Y yo
que dice a cada uno de ustedes que están acá, a cada persona que conocemos, ¿no voy a tener yo lástima de esa gente cuando se ha arrepentido? ¿Por qué? Porque para Dios es más importante nosotros, el ser humano, que un árbol. El árbol crece otra vez y ya. Porque para Él, nosotros somos como la niña de sus ojos, como algo especial, algo que ni siquiera nosotros podemos ni calcular, no podemos, no podemos. Es difícil calcularlo. Entonces, vemos que Dios le, dice le da una lección a Jonás diciéndole eso. Tú tuviste lástima de esa calabacera, de esa planta, árbol. Y yo no voy a tener compasión, misericordia por estas personas. Que yo los hice y mi intención cuando yo hice a las personas, lo hice con un propósito en este mundo. Cada persona, cada uno de ustedes, yo, somos importantes para el Señor. Somos su creación. No somos cualquier cosa. Y por eso Él nos perdona una y otra vez. Nos fallamos y nos perdona. Y fallamos otra vez en el mismo pecado y nos perdona. Porque es que Dios no es como nosotros. Nosotros somos expertos en decir, te lo dije. Somos expertos en eso. Pero Dios no quiere que seamos así. Porque Él nos creó con un propósito a cada uno de nosotros. Es verdad. A veces Dios, a veces no, todo el tiempo Dios no nos dice. Pero Dios no está todo el tiempo recordándonos, te lo dije, te lo dije. No. ¿Por qué? Porque Dios es diferente a nosotros. Entonces, es verdad que Dios advierte. Él no nos dice, como decimos nosotros. Pero nosotros no le decimos, ay, felices, ay, te lo dije. No. Nosotros lo decimos como que, yo te dije lo que iba a pasar. Y sí, claro que Dios nos puede utilizar para decirle a una persona, mira, esto me parece que está mal. Si lo hace, van a traer consecuencias. Claro que sí, eso puede pasar. Pero no tener esa actitud en nuestro corazón, ese es el problema. No es que le diga a mi esposa, por ejemplo, que le dije X o Y cosas y hizo todo lo contrario y yo solo dije, pues con amor, porque yo sé que iba a traerle consecuencias. Igual lo hizo. Pero yo como humano, ¿qué es lo que hago? Voy y le recuerdo eso que le dije. Y sí, Dios nos muestra de muchas maneras de que Él nos está diciendo algo y tenemos que obedecer. Pero también, así como Él nos recuerda eso, así como Él nos advierte de algo que tenemos que dejar de hacer o que no tenemos que hacer, también Él tiene misericordia cuando nos equivocamos. No solamente cumple la función de advertirnos y decirnos, mira, no hagas esto, que esto te va a ir mal. ¿Qué pasa si cada vez que Dios nos dice que hagamos esto o que estamos haciendo algo que va en contra de su voluntad, venimos nosotros y lo hacemos y fallamos? ¿Usted cree que es suficiente con que fallemos y, y Dios nos deja ahí? Imaginemos un Dios que te dice, fulanita de tal, no hagas esto porque te va a ir mal. O Moisés, no hagas esto. Y yo voy y lo hago. No tuviera ninguna esperanza. ¿Qué sentido tendría tener un Dios así? Porque no vamos a equivocar. Desde el primer día que comenzamos a hablar, ya Jacobo, mi hijo, ya estuviera, como dirían en Colombia, paila. Mal. Claro, porque él va a fallar. Por naturaleza somos pecadores. Está eso en nosotros. Por eso necesitamos de Dios. Por eso cada uno de nosotros necesita de Jesús. Necesita de un Dios real, de vivir realmente con Él. De que Él sea realmente parte de nuestra vida, sea el centro. Y aunque nos equivoquemos, Dios ¿qué hace? Nos perdona. Tiene esa misericordia para con nosotros. Entonces ese es nuestro Dios. Recordemos
lo que hoy Dios nos quiso decir. Uno, que debemos de ser una calabacera que da sombra. No ese sol recio fuerte que quema a la gente, sino que da sombra a esas personas que están a nuestro alrededor. Otra cosa que podamos ser, que no seamos nunca, ojalá, como ese gusano, que lo que hace es que daña, que lo que hace es que seca, corrompe, corre, en fin, hace tantas cosas malas, nada bueno. Y que entendamos que así como Dios tuvo misericordia de Nínive, Dios, aunque les advirtió lo que le tenía que decir, y claro que sí ellos recibieron su consecuencia, también Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Si alguno de nosotros en esta mañana, perdón, Alejo, ¿puedes apagar las luces, porfa? Si alguno de nosotros quienes estamos acá ha pasado por una situación similar, ha vivido algo como eso, es bueno que vayamos a Dios y le pidamos perdón y que nos ayude a dar sombra. Pues repito, Moisés, este que ustedes ven aquí, yo no sé qué piensan ustedes de mí, no lo sé. Quizás algunas cositas sé, pero no todo, por aquí Ale se ríe. ¿Quién sabe qué estará pensando mío? Okay. Ah, que se está recordando de la parchita. En, yo no sé qué puedan pensar ustedes de mí, pero aquí donde ustedes me ven, yo era un Jonás con esta conducta. Yo solo quería ser el viento solano que quema. Pero se me olvidaba que así como Dios también consume, como fuego, también Dios da sombra. Y probablemente algunos de ustedes se han encontrado en esa misma situación que yo. Porque somos buenos para juzgar. Pero cuando alguien se arrepiente de corazón, de verdad, nos ponemos en la posición de Jonás. De molestarnos. Porque se arrepintió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo puedo pensar, cómo cabe eso en la cabeza? Pero yo era así. Y quizás algunos de ustedes también. O quizás no, ojalá que no. Pero si así es, yo sé que Dios cambia. Porque a mí me has cambiado y me sigue cambiando. Me da vergüenza decirlo, pero es la realidad. Quizás ustedes ven una fachada aquí, pero hay otras cosas mucho más allá que Dios ha ido cambiando en mi vida y que muchos no conocen. Y cuando estaba preparando esta enseñanza, Dios me confrontó así como a Jonás. Me dice, tú te encargas y quieres todo el tiempo ser como un sol que quema. Y te olvidas que yo doy sombra. Y te olvidas que yo tengo misericordia. Se te olvida eso. Claro que sí. Yo quiero que tú hagas lo que te mando a hacer. Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Pero también si esa persona se arrepiente, o perdón, se equivoca, bueno, no la quemes. Tómala, abrázala así como esa calabacera abrazó, entre comillas, a Jonás. Le dio la sombra, le dijo, mira, aquí estoy yo. No te preocupes, todo va a estar bien, yo te voy a ayudar. Sí, yo te dije, pero no me quiero enfocar en el que yo te dije. Me quiero enfocar en que yo te quiero ayudar. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Si hay una persona acá que no conoce de Cristo, que no conoce de Jesús, quiero que sepa que esa persona o esa persona que está acá entienda que Dios también quiere tener una relación con él. Así como Dios tiene una relación con Jonás, una relación bastante fuerte, porque ya vemos la conducta y el carácter de Jonás, pero él quiere tener una relación personal. No solamente con esa persona que no le conoce aún, sino también con nosotros, quienes ya le conocemos. Entonces, para terminar, quiero que vayamos a nuestra casa pensando en eso. Sí, Señor, ¿para qué estoy siendo útil?
¿Para esto? ¿Para esto? Y que podamos tener la humildad de reconocer si estamos siendo útil o más bien no tan útil. Y que Dios nos ayude y nos enseñe a ser como Él, no como Jonás. Eso era lo que hoy quería compartirles. Es lo que Dios quería hablarnos hoy, decirnos hoy. Y hoy me gustaría orar por nosotros, ¿ok? Para que Dios también nos ayude y nos enseñe y nos saque si estamos en esa misma situación como Él. Y si no estamos, que nos ayude a no entrar, porque no es lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que vivamos una vida agradable a Él. Y una vida agradable es seguir los pasos de mi Padre. Nuestro Padre es Dios. Así que era todo. No sé si fue corto o fue lento, pero espero que Dios pueda, que esta palabra haya podido llegar a sus corazones, así como a mí me traspasó, porque era un Jonás. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque así como tuviste misericordia de Nínive, así también tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Indistintamente lo que hayamos hecho, indistintamente de nuestro pecado, tú, Señor, te enfocas en la misericordia, aunque nosotros nos enfoquemos en que tiene que pagar esa persona la consecuencia sí, las consecuencias. Que tú nos ayudes, Señor, a ser como esa calabacera que da sombra a otros. Que no seamos como el gusano que seca, sino que podamos ser ese Dios que es fuego consumidor, pero también es misericordioso. También es un Dios piadoso, un Dios que nos ama, un Dios que tiene un plan y un propósito con cada uno de quienes estamos presentes y con todo este mundo, Señor, con cada persona. Yo hoy quiero pedirte, Señor, si hay una persona en este lugar que muchas veces ha estado en esta situación, como Jonás, en esta conducta de estar triste cuando debe estar gozoso porque una persona se arrepintió, indistintamente, Señor, si nos hizo algo a nosotros, indistintamente de eso, que podamos estar felices y decir gracias Dios, porque esta persona se arrepintió, este hermano que tengo se arrepintió, o esta persona inconversa ahora está caminando contigo. Que tú, Señor, nos ayudes a ser como tú. Es difícil, sí es difícil, Señor, pero sé que es posible. Si cada día te buscamos, cada día podemos acercarnos un poquito más a ti, a ser más como tú. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Hay unos anuncios. Primeramente, hay una persona nueva que nos acompaña por primera vez. Creo que por ahí había una persona. ¿Cómo es su nombre? José. Ok, bienvenido José. Un aplauso para José, por favor. No sé si es cristiano o no, pero si no lo es, quiero que sepa que somos una iglesia bautista. ¿Okay? Es bienvenido cada vez que pueda, cada vez que quiera. Siempre las puertas van a estar abiertas. Hay un código QR allá atrás que si quiere lo puede escanear solamente para compartirle algunas cosas que hacemos. Igual no es nada relevante, lo importante es que vuelva. ¿Okay? Así que bienvenido, José. Ok, tenemos otros anuncios. Tenemos la zona todos los sábados a las 3:30 de la tarde. ¿Okay? Estamos teniendo a veces actividades aquí abajo en el sótano o a veces en el parque. Entonces es bueno también que podamos invitar si conocemos a alguien. O de repente si hay alguien que tiene la disponibilidad de poder acompañarnos, también sería muy bueno. Así que la zona todos los sábados a las 3:30. Otra cosa muy importante, la Santa Cena. La semana que viene vamos a estar compartiendo la Santa Cena, así que prepárese,
vénganse y son bienvenidos también. Mm, ¿Hay otra cosa? Ok. Damos gracias a Dios también por su fidelidad, a Él y a ustedes y a nosotros, por ser fiel con los diezmos y ofrendas, porque es a través de esto que podemos pagar. Es algo que pagar el arriendo, el local, todas las cosas que pues, manejamos acá. Así que gracias por eso.